Ingeborg Dorothea Becker Fauser, la doctora Ingeborg Becker. Les voy a hablar un poco de su semblanza, un pequeño resumen. La doctora Ingeborg estudió la carrera de médico cirujano en la UNAM, donde también realizó sus estudios de maestría en ciencias biomédicas en el área de inmunología. Realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Enfermedades Parasitarias de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y una estancia postdoctoral en una universidad alemana. A su regreso a México, estableció su laboratorio de investigación en leishmaniasis en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha publicado más de 182 artículos científicos internacionales en su campo. Ha graduado 31 alumnos de licenciatura, 1 de especialidad, 8 de maestría y 19 de doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel emérito. Actualmente es jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental. También es coordinadora de investigación de la Unidad de Medicina Experimental, doctor Rui Pérez Tamayo, y es la responsable del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora Ingeborg presentará el tema Leishmania mexicana, genes, moléculas y mecanismos que garantizan su éxito. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a todos los miembros organizadores, al doctor Luria en particular, y para mí pues es un honor poder estar con ustedes y sobre todo yo creo que ahorita vamos a tener un contraste interesante sobre haber visto mecanismos genéticos y finalmente en qué se traducen en una enfermedad donde no entendemos casi nada de mecanismos que están ocurriendo, algo ya estamos empezando a entender, pero entonces yo creo que son dos polos opuestos de la medicina y bueno, yo creo que podría ser interesante si algún día logramos llegar a los niveles que está el doctor Félix en todos estos análisis genéticos en una enfermedad que es una enfermedad emergente zoonótica que, como les quiero compartir, está afectando importantemente ahorita el sureste de México, pero no nada más quiero verlo desde un punto de vista de un problema de salud, sino también desde un punto de vista de cómo un parásito unicelular puede regular y modificar y sobrevivir en un sistema tan complejo como es nuestro organismo y lograr apagar mecanismos, o más bien aprovechar mecanismos inmunes para su sobrevida. Bueno, voy a entonces dar inicio a todo esto, organizarme. No necesito micrófono, ya lo tengo acá. Okay. Bien, entonces la leishmaniasis se conoce como úlcera del chiclero, porque originalmente las personas expuestas fueron estos cosechadores de la goma del chico zapote que vivían en campamentos expuestos a la picadura de una mosquita. Aquí tenemos el ejemplo de una úlcera del chiclero que se conoce como una lesión muy crónica que dura muchos años y que es particularmente crónica en el pabellón auricular. Ok, entonces, sabemos que la leishmaniasis es una… permítame tantito, aquí estoy batallando. Ok. Es causada por el parásito, como les dije, protozoario, leishmania, pero realmente surge como una interacción compleja entre el parásito, su vector, que es una mosquita, y esto es muy importante, la participación del vector, y el reservorio mamífero que comúnmente es silvestre. Y nosotros nos infectamos porque estamos incursionando en una área de transmisión natural.
Entonces, aquí en México, Leishmania mexicana es la especie más común, y esta infección por la mosquita que introduce el parásito cuando la hembra de la mosquita toma sangre, nos introduce el parásito, y lo más común es tener ese tipo de lesiones que se caracterizan por si nosotros tomamos una impronta de lo que está ocurriendo aquí a este nivel, tenemos la presencia de macrófagos con algunos parásitos dentro, que es el aspecto más común. Sin embargo, esto puede desarrollarse a una forma difusa o diseminada, en donde el parásito logra vencer el mecanismo inmune que controla esto, y llega a poblar el parásito toda la piel, formando nódulos llenos de macrófagos con muy abundantes parásitos en su interior. Entonces, ¿qué sabemos del vector? Una cosa muy importante es que únicamente 20 de las más de 1000 especies de flebotóminos son los que son de importancia médica, que transmiten la enfermedad. Entonces, el vector es crucial para que se establezca la enfermedad. De hecho, bueno, en México se le conoce como mosca chiclera, jejen, tienen distintos nombres, y se caracteriza por tener estas alitas que se paran en un ángulo de 90 grados mientras toma sangre. Aquí tenemos unas imágenes donde vemos la inoculación del parásito. Se genera inicialmente un anillo inflamatorio. Obviamente, ahorita vamos a ver eso en más detalle. Una cosa muy interesante es que junto con el parásito que regurgita la mosquita, nos inyecta glándulas, proteínas salivales que nos anestesian. Hay una analgesia importantísima que permite que la mosquita se alimente sin que nosotros sintamos dolor en ese momento. Posteriormente sí es muy doloroso el piquete. Y entonces el parásito, inicialmente inoculado como esta forma de una epimastigote, es fagocitado por macrófago del sistema fagocítico mononuclear, y dentro se transforma en amastigote, que es esta forma redonda, donde se empieza a multiplicar. Bien, entonces, como les comentaba yo, la mosquita requiere de sangre humana, es la hembra nada más, para su ovoposición. Normalmente viven de néctar de plantas, pero aquí lo que nos interesó a nosotros es estudiar qué tanto benefician las glándulas salivales de las luxomias al parásito durante la infección. Y sobre todo, qué tanto participa la inflamación que se genera durante ese piquete para que se establezca el parásito. Sabemos que la saliva de las diferentes mosquitas tiene distintos componentes, pero en general lo que hacen todas es generar vasodilatación. Tenemos apirasas, hialuronidasas, etcétera, enzimas que le permitan a la mosquita alimentarse con tiempo y eficacia. Sabemos que el parásito manipula también a la mosquita para que la alimentación sea más eficiente, pero más eficiente en el sentido de que al parásito también le ayuda la ingesta de la sangre. Vamos a ver, entonces, a nosotros nos interesó entonces trabajar con la mosquita, sobre todo con la saliva, y colaboramos con los flebotominólogos, expertos, entomólogos del país, y que nos ayudaron a la captura de la mosquita, y en diferentes trampas. Esta es una trampa antropofílica, en donde mosquitas que se alimentan preferencialmente del ser humano son atraídas por este tipo de trampas, donde hay un sujeto se incorpora, obviamente protegido, y la mosquita va entrando por abajo, y cada media hora se prende la luz y se van aspirando los diferentes ejemplares. Y en la noche en el hotel, pues los estudiantes que participaban en esto se dedicaban a extraer las glándulas salivales. Aquí tenemos los ojitos, aquí están las glándulas, y esto se llevó al laboratorio para su análisis. Una cosa que nos llamó mucho la atención fue la rapidez con que la introducción de
las glándulas salivales. Inicialmente esto se hizo en el laboratorio con un piquetito en la aguja, pero lo que observábamos era que las células cebadas en cuestión de minutos empiezan a desgranular importantemente y sobre todo empezamos a ver inmediatamente después en los vasos sanguíneos cercanos una marginación y diapedesis de los neutrófilos que van saliendo para llegar al sitio donde está la infección. Aquí vemos la diapedesis, como inmediatamente aquí tenemos la salida del vaso sanguíneo de los neutrófilos. Entonces, vamos a regresarnos nada más una cosa acá. Una cosa importante, los neutrófilos, entonces, son las primeras células que van a llegar al sitio de infección. Ok. Ups. Ajá. Bien, entonces, una de las grandes preguntas es la saliva de la mosquita que genera la salida de los neutrófilos, ¿qué tanto eso le beneficia al parásito, sí o no? Para empezar, nos interesaba ver si esta inflamación es generada por el parásito o por la saliva. Y entonces, una chica del laboratorio fue a hacer una estancia en el NIH con uno de los líderes de entomología que trabaja también en leishmaniasis, entre otras también trabaja paludismo, y entonces ahí tenían un modelo de infección natural de la mosquita con diferentes tipos de parásitos, cepas de leishmania, y entonces permitían que mosquitas infectadas y no infectadas picaran al modelo de ratón. Entonces aquí no pretendo mucho detalle, pero lo que quiero que vean, aquí tendríamos, de un lado tendríamos mosquitas infectadas, del otro lado mosquitas no infectadas. Y lo interesante es que ustedes los pueden ver que son idénticas, o sea, a las 6 horas, bueno, unos 6 horas, otros son 48 horas, 6 horas, sí, son 30 minutos, 6 horas y 48 horas. Entonces, lo que es llamativo es que la infección aparentemente no influye en la inflamación, es la saliva, es el vector el que está generando la inflamación. Y si nosotros entonces analizamos el efecto que genera esa inflamación, pues vemos la afluencia rápida de neutrófilos, y aquí simplemente, no pretendo que lo puedan ver, infectados y no infectados, la dinámica siempre es parecida. O sea, tenemos un infiltrado inflamatorio con neutrófilos de la misma magnitud con y sin infección. Entonces, uno de los aspectos importantes de inicio sería el éxito de ingreso del parásito. Está dado por el grado de inflamación que se genera por la pura saliva del mosquito. Bueno, ¿y esto en qué le beneficia al neutrófilo? Pues resulta que el neutrófilo en este caso, funcionaría como un caballo de Troya, en el sentido de que el parásito necesita salirse del torrente sanguíneo porque complemento lo puede matar. Entonces, el poder incorporarse en una célula en etapas muy tempranas, una célula que él mismo puede modular, porque en la célula él apaga mecanismos leishmanicidas, entonces puede viajar escondido en una célula y dispersarse por el organismo. Entonces, aquí ya estamos viendo el problema de que las luxomias, las mosquitas, están favoreciendo al parásito durante la infección. Ahora, si nosotros volteamos a ver qué está pasando en México con respecto a los casos de leishmaniasis, estamos viendo que en general siempre oscilan los nuevos casos reportados entre 800 y 1000 casos. Hombres son los más afectados, mujeres, y esto se sabe que también hay dos factores, obviamente el factor ocupacional y el factor de testosterona, que es un factor de crecimiento para el parásito. Entonces, el número de casos oficialmente registrados ha fluctuado, luego hay una disminución importante durante la pandemia donde no se hicieron registros y rebota importantemente. Este rebote es al que me quiero referir en los siguientes minutos.
qué es lo que está ocurriendo acá. Y finalmente, ahorita hay un aparente subregistro porque los casos no están disminuyendo porque estamos recibiendo los pacientes en el Centro de Medicina Tropical. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en el 2014? Sabemos que Tabasco siempre ha sido un estado muy afectado, en parte por su cultivo de cacao que le beneficia a la larva de la mosquita, pero además de Tabasco, tenemos la zona selvática de Quintana Roo. Sin embargo, el panorama cambió muchísimo ya para el 2024, en donde vemos que Tabasco ya es una parte, bueno, en el 2023, una parte menor, y toda esta parte azul ya lo ocupa Quintana Roo. Entonces, ¿qué está pasando ahí actualmente? Pues como ustedes ya todos saben, pues tenemos un problema importante de leishmaniasis debido a dos escenarios que son desplazamientos humanos, tanto nacionales como internacionales migrantes. Entonces, el desplazamiento masivo humano nacional ha sido en parte debido a la construcción del Tren Maya, en donde, bueno, ahorita vamos a ver en un detalle, donde fueron introducidos a una región de transmisión de leishmaniasis, trabajadores de todo tipo, que venían de áreas que no habían estado nunca expuestos a geógrafos, geólogos, nunca expuestos a estos tipos de parásitos, ingenieros que inicialmente entraron sin conocer, sin protección, y obviamente salieron ampliamente infectados. Y bueno, y la otra causa que vamos a ver también en un momento, que es una causa muy importante y sobre todo por el peligro de la introducción de nuevas cepas, que son los migrantes que están incorporándose. Bien, entonces, tomando en cuenta el primer problema, los migrantes nacionales o el desplazamiento de población nacional, que ha tenido que ir a estas zonas, son trabajadores que han llegado a la construcción del Tren Maya, y las flechas rojas son los pacientes que han llegado con nosotros y los podemos seguir conforme avanzaba la construcción, llegaban de distintas regiones. Pues obviamente ustedes ya saben todo este crimen ecológico. Aquí tenemos un jaguar, ¿verdad?, que se le interrumpe su toma de agua y el animal pues queda decimado. Ya se sabe que esto ya está sufriendo un daño importante con afectación en cavernas, animales que están en peligro de extinción como este pavo, que es único en la zona. Todo esto se está decimando con obras como por ejemplo aquí tenemos lo del aeropuerto, aeropuerto y tren, y aquí tenemos la construcción de un hotel militar que se va a hacer un resort en una zona que es una reserva de Calakmul, que es un sitio pues, que debe ser realmente protegido ecológicamente. Bueno, pero entonces, además de todo esto, pues tenemos un problema creciente, importante de leishmaniasis. ¿Y por qué estamos viendo? Para empezar, el tipo de pacientes que están llegando son pacientes que en parte han estado expuestos durante mucho tiempo con lesiones importantes, grandes. Esta paciente lo tuvo en el ojo, en el párpado, porque llevaba cubrebocas, pero la mosquita encuentra en dónde picar. Cuando llegan al laboratorio, pues se hace el diagnóstico parasitológico, inmunológico, molecular, sobre todo para confirmar especie, y esto ha resultado importante porque estamos detectando la incorporación de especies no usuales en México. Y hay diferentes métodos para tomar las muestras, y una de las muy eficaces es tomarlo con papel filtro. Normalmente, cuando un paciente está infectado con Leishmania mexicana, vemos parásitos abundantes en los macrófagos, y eso se confirma entonces mediante estudios de PCR, donde podemos determinar la especie con oligos específicos. No me voy a detener acá. Pero una de las cosas que es muy importante también tomar en cuenta, tomando en cuenta la inflamación como mecanismo de daño, cuando un paciente llega con un dermatólogo y él ve este tipo de lesiones, dice, bueno, es una lesión chica, pues mejor de una vez la extirpamos y ya sacamos el parásito y santo remedio.
Pero, ¿qué es lo que está pasando? Una vez que incidimos en la piel y causamos más inflamación de lo que ya causó el parásito y la mosquita, pues nosotros estamos favoreciendo realmente la dispersión. Y aunado a esto, que es una iatrogenia en el fondo, tenemos el siguiente problema. El tratamiento para la leishmaniasis, por norma oficial, se le da a aquel paciente que tiene una impronta positiva. Pero en algunos casos como este, es un ejemplo, la impronta fue negativa y todo lo demás ha sido positivo. Pero al hacer una impronta negativa, lo que habitualmente, bueno, otra vez hablando con los médicos que no están muy familiarizados con todo este problema de la inflamación, pues igual para hacer un diagnóstico, dicen, bueno, lo vamos a extirpar, vamos a ver de qué se trata, lo primero que pasa entonces es esto. Es la inflamación que se genera para hacer un diagnóstico, cuando tenemos otros diagnósticos que pueden sustituir, sobre todo serológicos. Bien, pero, entonces, justamente los pacientes del Tren Maya llegaban con lesiones sumamente grandes, muy avanzadas, bueno, que requerían múltiples tratamientos. Finalmente fueron dadas de alta al IMSS en condiciones todavía con estas características que no están curadas, y finalmente ya llegan, nos fueron enviados y finalmente con otros tratamientos curaron. ¿A lo que voy? La problemática con los pacientes del Tren Maya son esencialmente la falta de tratamiento temprano, que hayan incursionado en áreas, trabajadores que no han sido expuestos nunca a esta infección, y con el requerimiento de necesitamos improntas positivas para un diagnóstico y sobre todo para un tratamiento. Esto ha lentificado un poco el tratamiento y esto ha sido un problema en el manejo de este tipo de pacientes. Ahora, ¿pero qué es lo más alarmante y lo más novedoso en esto? La migración de población que viene sobre todo de Venezuela y tiene que cruzar este tapón del Darién entre Panamá y Colombia, pues ha llevado a personas migrantes que llegan a México para llegar eventualmente a Estados Unidos, pero muchos se han quedado ya en México dadas las circunstancias actuales, pero todas ellas tienen que pasar por una zona donde hay alta transmisión de leishmania, es una zona obviamente selvática, y ahí pernoctan 3 o 4 días. ¿Y qué hemos visto? Analizando el tipo de migrantes que han llegado, pues muchos son venezolanos, estos han llegado a Panamá inicialmente, llegan a México igual, pero una de las cosas que más llama la atención, que ahorita están llegando hombres, mujeres y muchos niños. O sea, aquí también niños son expuestos ya al problema de leishmaniasis, cuando nosotros habitualmente no vemos mucha leishmaniasis en niños. Y bueno, hablando de los parásitos que hay en el continente americano, que son, como ustedes pueden ver aquí, son 2 grandes especies con muchas cepas, muy virulentas. Entonces, contrasta con algunas pocas cepas que hay en Europa, Asia y África. O sea, es un problema importantemente americano y ahorita estamos heredando parásitos que llegan de otros países de Centro y Sudamérica. Entonces, una de las primeras cosas que nos llamaba la atención, que llegaban pacientes con lesiones de este tipo, realmente enormes. Se tomaba una impronta donde normalmente en el paciente mexicano, infectado con leishmania mexicana, nosotros vemos pues muchos parásitos. En cambio aquí nos empezó a costar mucho trabajo, es más, muchas improntas, aún con este tipo de lesiones, eran negativos. Entonces estábamos muy desconcertados, ¿qué está pasando? Tratábamos de aislar el parásito, lo lográbamos en ocasiones, teníamos los cultivos, teníamos un PCR positivo y sabíamos que teníamos leishmania. Finalmente todo esto se mandó a secuenciar y empezamos a encontrar que se está introduciendo en México una cepa que es Leishmania viania brasiliensis, que es el otro complejo grande. Y había casos de este paciente en donde encontramos un parásito en la impronta, con una lesión de este tamaño. Entonces están llegando pacientes infectados con leishmania
brasiliensis, en donde la impronta es prácticamente siempre negativa, a menos de que alguien como en nuestro laboratorio que se sienta horas y horas para ver las improntas y encuentra un parásito. Aquí es otro ejemplo, un paciente que llegó con 13 lesiones, eso es inusual completamente, y muy avanzadas, con mucha necrosis. Todo esto empezó a llamar la atención y empezamos a secuenciar todo lo que estaba llegando y encontrando Leishmania brasiliensis. ¿Cuál es el problema de Leishmania brasiliensis? Leishmania mexicana da lesiones en piel, como les dije al inicio, pero brasiliensis lo da a nivel mucocutáneo. Invade mucosas, invaden mucosa nasofaringea, haciendo gran destrucción. Entonces, bueno, aquí ya estamos haciendo ya el diagnóstico por PCR y luego secuenciación. Finalmente, el impacto que tiene sobre niños también se demostró en esta niñita que tiene muy poco tiempo de evolución, con destrucción ya en la naricita. Ella estaba internada en el hospital, en pediatría, en el Hospital General, y ya habíamos aislado el parásito, teníamos el DNA y teníamos la suerte que teníamos un evento internacional y el INDRE estaba con nosotros. Les enseñamos las lesiones, les dijimos que tenemos el DNA y esa tarde secuenciaron y encontraron que era positivo para Leishmania brasiliensis. Se empezó a tratar inmediatamente. Si ustedes se imaginan, llevaba un mes esta niña, cada día contaba, o sea, era realmente una situación muy angustiante. Recibió un tratamiento y se dio de alta en estas condiciones. A nosotros nos hubiera gustado observarla más tiempo, pero era migrante y se fue a Estados Unidos. Nos costó, tratamos de localizarla, trabajo social finalmente lo logró, y ya hablamos con la mamá, ya estaban bien, la niña estaba bien, y ya espero que siga bien. Ya perdimos el contacto final. Pero a lo que voy es los problemas de personas desplazadas internacionales. ¿Qué problema traen? Dificultad diagnóstica, evolución muy rápida, pacientes con lesiones muy grandes, improntas generalmente negativas que por norma todavía no deben recibir tratamiento y la pérdida de contacto. Entonces, ahora, ¿qué vectores están participando en esto? ¿Y qué está pasando ya en la región? Recibimos a 2 pacientes mexicanos, niños mexicanos que han venido a la zona Lacandona en vacaciones con familia, llegaron igual con lesiones en las cuales muy pocos parásitos, improntas negativas, se secuenció y se hizo el análisis filogenético encontrando ya con varios genes, encontrando que la niña o los 2 hermanitos estaban infectados, y aquí tenemos el DNA de los hermanitos, tienen amplificaciones distintas. Este es el control positivo para Leishmania brasiliensis, estas son otras especies, y uno de los hermanitos sí coincide bien, el otro no. Entonces actualmente estamos haciendo más secuenciaciones para ver qué está pasando con este niño. Bien, entonces, volteando a ver, entonces, ¿por qué hay tanta respuesta tan distinta a una Leishmania mexicana y una Leishmania brasiliensis, que se ejemplifica acá? La literatura nos dice que Leishmania mexicana, que genera úlceras pequeñas, pero siempre hay más CD4 que linfocitos CD8. Y hay muchos parásitos en las lesiones. En cambio, con brasiliensis, que estamos viendo que, para empezar, hay muy pocos parásitos, hay mucha necrosis y, bueno, muchos linfocitos CD8, y esto lleva a daños necróticos mucocutáneos. Viendo un poquito el panorama inmunológico, sabemos que el paciente infectado por Leishmania mexicana y que es de relativamente fácil tratamiento, estamos hablando de glucantime. Glucantime es un antimonial pentavalente que habitualmente funciona bien en estos casos. Este sería el paciente que tiene respuesta TH1, TH2, quiere decir que tiene citocinas pro y antiinflamatorias en un balance bastante equilibrado y es fácil de tratar. Algunos casos se nos van a este extremo en donde el parásito disemina y vamos a ver qué está pasando acá. Y en otro caso tenemos otro parásito
que nos lleva al paciente a una respuesta TH1 que debe ser curativa, es proinflamatoria, hay interferón gamma, hay TNF, y sin embargo el parásito está destruyendo y logra llevar toda esta respuesta inmune y causar este tipo de daños. Entonces, obviamente, este contraste de evolución pues era muy llamativo, nos empezamos a buscar qué está pasando, sobre todo empezamos con este grupo. Sabemos que Leishmania brasiliensis, ya les acabo de decir, tiene una respuesta de H1 exagerada con una respuesta de linfocitos CD8 importante. Ok, entonces, ¿qué es lo que, bueno, esto ya lo comenté, lo vamos a brincar para no repetir. Bien, una de las cosas, antes de seguir con la parte inmunológica, quizás sí me regrese. Ajá. Una de las cosas importantes que no hablamos ahorita todavía, que esta introducción de la Leishmania mucocutánea por brasiliensis, obviamente también implica voltear a ver, sobre todo ahora, qué está pasando con los flebotóminos en el área. Y para esto hay un mapa de distribución, esto ya se hizo hace muchos años, en donde tenemos especialmente las distintas mosquitas y transmisoras de la enfermedad, y aquí los puntos rojos son los pacientes, y eso estaba bastante bien mapeado. Ahora, sin embargo, para Leishmania brasiliensis desconocemos quiénes están en México que pueden ser transmisores. Y mundialmente sabemos que aquí tenemos un grupo de lutzomias que lo pueden transmitir, pero la más terrible es la combinación de Lutzomia longipalpis cuando esta está infectada con Leishmania brasiliensis. Y justamente tenemos longipalpis en Chiapas, donde estamos viendo este problema, Chiapas y otros, obviamente Quintana Roo, donde estamos viendo que tenemos la mesa puesta para tener una leishmaniasis, un problema de leishmaniasis por Leishmania brasiliensis severo. Ok, entonces, ya vimos, factores críticos para el ingreso es la inflamación, pero ¿qué es lo que está generando esta permanencia? Porque el sistema inmune en algunos parásitos no está funcionando. Y los primeros evidencias de esto los obtuvimos con un paciente que llegó con leishmaniasis cutánea difusa, que fue tratada en el Instituto Nacional de Cancerología con la doctora Volkov, que es colaboradora infectóloga, y lo que empezamos a observar en estos pacientes que llegaban con una carga parasitaria muy importante. Conseguimos interferón gamma recombinante, pensando que si le damos interferón gamma se restablece el descontrol inmunológico, junto con medicamentos antiparasitarios, y entonces vimos que redujo importantemente la carga mientras recibía el tratamiento, pero después rebota y finalmente, pues, eventualmente llegó a la muerte del paciente. Pero ¿qué es lo que pasó durante este periodo donde disminuyen los parásitos? Resulta que, entre otras células que analizamos, CD8, linfocitos CD8, había muy pocos cuando tenía muchos parásitos. Sin embargo, cuando eliminamos el parásito, empieza a haber un rebote de estas células. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué qué estaba pasando con esa función y ese número de CD8s? Lo que se sabe es que ratones que normalmente son resistentes tienen un número importante de linfocitos CD8 que producen interferón gamma, y esto eventualmente llega a la curación. Sin embargo, experimentalmente también se vio que cuando hay delesión de los linfocitos CD8, entonces esto va a llevar a la progresión de la enfermedad con disminución justamente del interferón gamma, aumenta la lesión y aumenta la carga. Entonces, linfocitos CD8 juegan un papel muy importante. Empezamos a ver los linfocitos CD8 en estos pacientes y funcionalmente empezamos entonces a buscar proliferación, producción de interferón gamma y mecanismos citotóxicos. El linfocito CD8 es una célula citotóxica. La barra naranja no nos interesa ahorita, es el control positivo de proliferación, pero fíjense ustedes en las verdes. Aquí tenemos el paciente localizado, que tiene la lesión única, y el paciente difuso.
Entonces, cuando se estimula con antígeno, el que prolifera es el paciente, el linfocito CD8 del paciente con la forma localizada, el difuso no prolifera. Si analizamos producción de interferón gamma, el localizado produce, el difuso no. Interesantemente, los controles sí funcionan, es específico contra el antígeno que esta célula no está respondiendo. Y lo mismo estamos viendo con citotoxicidad. El paciente localizado tiene mecanismos citotóxicos contra el macrófago infectado, lo puede matar. Sin embargo, el paciente difuso, el macrófago no lo puede matar. Entonces, estamos viendo un problema de inhibición del linfocito CD8. Para estas fechas, cuando estamos en este trabajo, empezamos a voltear un problema, un avance sobre agotamiento celular que se estaba viendo en cáncer importantemente. Entonces, ¿qué es el agotamiento? Cuando nosotros tenemos la combinación de un antígeno que está siendo presentado por una célula presentadora de antígeno, siempre tenemos moléculas, para que esto sea eficaz, moléculas coestimuladoras que deben estar actuando junto con el receptor y el correceptor para activar a este linfocito. ¿Qué está pasando? Y eso se ha visto en cáncer. ¿Qué está pasando cuando la infección persiste mucho tiempo? Y como es el cáncer o como es leishmaniasis. Entonces, aquí tenemos que empiezan a aparecer estas moléculas inhibitorias, que es PD1 y se une con su ligando PDL1, que es un punto de control inmunológico que entra naturalmente cuando tenemos una infección o una inflamación prolongada. Esto entra como un punto de control inmunológico. Entonces, en los primeros ensayos que hicimos para ver si había PD1 en el sistema, infectamos con diferente número de parásitos y vemos que conforme que PD1 aumentaba con respecto cuando aumentamos el número de infección de parásitos. También nos interesó ver, bueno, si esa inflamación, si nosotros agregamos, en este caso TNF-alfa, si nosotros al sistema de cultivo agregamos diferentes dosis de TNF-alfa, vemos que las células empiezan a expresar exponencialmente mayor cantidad de PDL1, en este caso fueron dendríticas. Entonces, ya volteando a ver un modelo animal, ¿qué es lo que se observa? De un modelo crónico. En el crónico para los animales son 90 días de infección, aquí tenemos la carga parasitaria, está aumentando, y este nada más es el tamaño de lesión, aquí está la carga parasitaria, y lo que empezamos a analizar entonces son los linfocitos CD4 y CD8 que empiezan a expresar moléculas PD1, y aquí está el conjunto de los dos. Como pueden ver, conforme avanza el tiempo, aumenta el número del linfocito CD4 con expresión de PD1 y del linfocito CD8, de ambos. Entonces, esta infección crónica por leishmania está induciendo la expresión de PD1. Ahora, ¿PD1 qué es? PD1, les dije que es un ligando que inhibe la proliferación celular. Pero lo interesante del PD1 que la célula está exhausta, no está enérgica. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría se puede rescatar. Y ese es el punto importante. Ahorita vamos a ver eso. Viendo entonces que las células disminuyen, empezamos a buscar citocinas. Y interesantemente, tanto citocinas proinflamatorias como interferón gamma, como IL-6, como las antiinflamatorias, todas disminuyen conforme avanza la infección. Entonces, hay una parálisis, una anergia de los linfocitos CD4 y CD8 a lo largo de la infección. El manejo de esto en cáncer les llevó al premio Nobel en 2018, no hace mucho, a estos dos investigadores que buscaron, habían encontrado, para empezar, que PD1 era el problema inhibitorio y ellos trabajaban en cáncer, en melanomas de la piel. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedes bloquear ese efecto?
inhibitorio. Entonces les dieron el premio Nobel porque ellos diseñaron unos anticuerpos monoclonales que impedían que PD1 y PDL1 interactuaran, y entonces con esto ya no hubo bloqueo y no había exhaustación inmune, y el paciente pues vivía más tiempo. Obviamente no era curativo, el sistema es mucho más complejo, pero es un inicio. Actualmente ya se están comercializando anticuerpos monoclonales para uso humano y se están tratando a los pacientes con éxito. Ok, entonces, en analogía a lo que está pasando con cáncer, empezamos a buscar en leishmaniasis. Bueno, ¿qué tanto podemos aprender de los oncólogos? Si aquí tenemos una respuesta inmune, normalmente ante cualquier infección aguda, persistente, que se hace crónica, pues tenemos la formación de linfocitos T y celos de memoria, y ese es el camino que todos ya estudiamos. Sin embargo, cuando persiste la infección, empezamos a tener estas células exhaustas, y lo interesante y novedoso es que tenemos distintos estadios de exhaustación. Tenemos los progenitores exhaustos, los intermedios exhaustos y los terminalmente exhaustos. Aquí tenemos diferentes marcadores que nos permiten identificarlas, pero sobre todo lo que permite es ver en qué estadio aparecen qué tipo de marcadores. Entonces vemos, por ejemplo, que PD1 aparece sobre todo en las terminalmente exhaustas, interferón gamma se produce todavía en la parte inicial de la exhaustación, la citotoxicidad aparece al final de la exhaustación. Entonces las terminalmente exhaustas antes de morir, liberan gran cantidad de moléculas citotóxicas, enzimas, perforinas, etcétera, que es un mecanismo ya final de la célula. Sin embargo, lo que llama la atención es que aquí tenemos una ventana de oportunidad en donde la célula puede ser rescatada funcionalmente. Y entonces esa es la gran carrera ahorita de encontrar vías de recuperación celular. Nosotros nos interesó entonces ver, ok, qué tanto este mismo modelo, este mismo modelo aplica para leishmaniasis. Y si nosotros entonces, lo primero que hicimos es analizar los subtipos de linfocitos exhaustos en los animales en diferentes momentos de la infección, y vemos que conforme avanzan los días, las barras rojas son las terminalmente exhaustas, van aumentando importantemente, tanto para linfocitos CD4 como CD8, y las intermedias exhaustas también. Tenemos todavía una ventana de oportunidad hasta los 60 días, cuando todavía podemos recuperar estas células. Bien. Ahora, si nosotros analizamos la proliferación de las células, podemos ver que tanto el linfocito CD4 como el linfocito CD8, cuando estimulamos, hay proliferación de las precursoras exhaustas, proliferación de las intermedias. Sin embargo, las terminalmente exhaustas ya no se pueden recuperar. Aquí están terminalmente exhaustas, y si analizamos la producción de, por ejemplo, interferón gamma, que es una citocina muy importante en leishmaniasis porque activa el macrófago para que mate el parásito, podemos ver que tenemos que el linfocito CD4, los progenitores siguen produciendo los linfocitos, sin embargo, los intermedios también algo, las terminalmente nada. Igualmente para el linfocito CD8 tenemos interferón gamma, muy buena producción todavía de las precursoras, poquito de las intermedias y prácticamente nada en las terminales. Y lo único que es distinto es la citotoxicidad. Aquí sí, las terminalmente exhaustas, esta es un poco, sobre todo la intermedia, pero la terminalmente exhausta es la que produce mucha toxicidad. Entonces estamos viendo que hay ventanas de oportunidad en leishmaniasis. ¿Y por qué es importante esto? Porque el glucantime, que es el medicamento que lleva más de 50 años en uso, para los pacientes que tienen leishmaniasis cutánea difusa en toda la piel, para ellos glucantime ya no sirve. Entonces necesitamos
otras alternativas. Y una de las alternativas es entender qué está pasando en su sistema inmune. Y para esto el modelo animal nos volvió a servir. Compramos con mucho, digo, fue muy caro, el anticuerpo monoclonal anti-PD1 y infectamos al ratón y le empezamos a dar el tratamiento con el anticuerpo monoclonal, lo vacunábamos en 2 periodos con distinta dosis, este esquema de tiempo, y lo que empezamos a ver es lo siguiente. Aquí tenemos el animal infectado y el animal que recibió el anticuerpo monoclonal anti-PD1, este es el sano, logramos detener la progresión. La carga parasitaria, aquí está el animal tratado, disminuye. El número de linfocitos CD8 exhaustos, que inicialmente era muy alta, empieza a disminuir. Y la expresión de PD1 también en esos linfocitos empieza a disminuir. Otra de las cosas que funcionalmente se analizaron es la producción de interferón gamma y podemos ver que el anticuerpo anti-PD1 logró restablecer, aumentar la producción de interferón gamma, tanto en linfocitos CD4 como CD8, y además estamos viendo que el número de moléculas, el porcentaje de linfocitos empezó a recuperarse. Entonces, adicionalmente, tenemos la actividad citotóxica, que en este caso se volvió también a restablecer. Bien, entonces estamos viendo que el tratamiento con anticuerpo anti-PD1 logra restablecer la funcionalidad y el número de linfocitos en estos pacientes, en estos ratoncitos. Entonces, volteando a ver otra vez nuestra imagen, podemos confirmar que para leishmaniasis también tenemos esta ventana de oportunidad. Si nosotros tratamos de detectar la enfermedad a tiempo, podemos tener la oportunidad de un buen tratamiento. Sin embargo, cuando la enfermedad progresa a estadios muy avanzados, cada vez tenemos menos posibilidad de tomar a linfocitos CD8 de recuperar linfocitos CD8 en estos animales. Estos marcadores son particularmente importantes porque podemos en cada paciente determinar sus linfocitos en qué estado están, todavía se pueden recuperar o no. Entonces, estos son marcadores de oportunidad que debemos analizar en nuestros sistemas. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores críticos para el control de la leishmaniasis? Obviamente al principio ya dijimos protección de exposición, pero sobre todo también control de la inflamación, porque sabemos que facilita el ingreso y la dispersión. Posibles terapias para estas primeras partes, evitar los factores que participan. Una cosa muy importante son infecciones bacterianas secundarias. Ahora, ustedes no lo mencioné al inicio, pero las úlceras cutáneas, que son lesiones abiertas, muy frecuentemente se infectan con bacterias secundariamente, hay coinfecciones, y estas mismas bacterias generan a su vez más inflamación. Entonces el parásito está feliz en este microambiente. Entonces, además, el ser humano genera todavía un grado más de inflamación con la toma de biopsias o con el tratamiento intralesional, que consiste en vez de aplicar el glucantime por vía sistémica, se aplica por vía alrededor de la lesión. Cada piquete genera inflamación. Entonces, todo lo que hacemos como médicos, muchas veces no tomamos en cuenta los mecanismos naturales que aprovecha el parásito para su propagación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si estamos utilizando el tratamiento intralesional en pabellón auricular, en párpados, en nariz, que son sitios donde la inflamación es particularmente crónica. Pero el otro aspecto que nunca hemos tomado en cuenta y que yo creo que parte de la importancia ahorita de no nada más empezar a tratar de controlar la bacteria y el parásito, es también favorecer volver a tratar de activar ese agotamiento celular.
Y una posible terapia que ya se está usando en cáncer son anticuerpos anti-PD1. Ya no me da tiempo de seguir con otras cosas, pero yo lo voy a dejar acá, que el futuro es la inmunoterapia, justamente con anticuerpos que nos van a lograr o nos van a permitir contrarrestar. Realmente son efectos que tenemos, son mecanismos que tenemos en nuestro propio sistema inmunológico, de control inmunológico, para evitar inflamaciones exageradas. Tenemos la expresión de PD1 naturalmente, pero infecciones crónicas, largas, también inducen anti-PD1, y ese es uno de los problemas que son muy difíciles de tratar todavía por anticuerpos monoclonales. Ya se sabe que se tienen, pero se sabe que PD1 es uno de muchos posibles moléculas de inhibición, hay otras. Entonces la terapia puede ser endemoniadamente cara, difícil, pero ahorita lo que hay que buscar son quizás medicamentos que puedan interactuar o frenar esta interacción. Entonces lo dejo aquí ahorita y les agradezco mucho su asistencia. Y bueno, el problema de la leishmaniasis es un problema milenario. Sabemos que en Tabasco hay urnas olmecas donde tenemos evidencia, bueno, se sugiere que esto fue una leishmaniasis cutánea difusa en urnas olmecas que datan de 2000 años antes de Cristo, y de manera que este parásito está con nosotros desde hace muchos miles de años, y sin embargo nosotros apenas estamos encontrando mecanismos, cómo está actuando para tratar de ¿cómo se llama?, controlar una infección que sabemos algo, pero cada vez hay más preguntas que respuestas. Bien, tenemos un espacio para preguntas. Muchas felicidades, doctora, me encantó su presentación. ¿Hay evidencia física externa en el caso de la leishmaniasis visceral, que la persona pudiera tener algo evidente? Porque en la otra, en la cutánea, pues es fácil, pero en la visceral no sé. Gracias. Sí, gracias. Y ciertamente tenemos leishmaniasis visceral en México, sí la hay, en ciertas zonas de México. Y bueno, ahí, a diferencia de la piel, los macrófagos que se infectan son los de vaso, los de hígado y los de médula ósea, como usted bien dice. Ahora, el problema ahí es que es particularmente mortal en niños, porque ¿qué tienen los niños? Anemia, fiebre, tienen visceromegalias, y entonces el diagnóstico inicialmente no se sospecha. Entonces eso es bastante terrible, porque muchas veces se acaba haciendo toma de médula ósea, ¿sí?, para hacer un diagnóstico que podría ser serológico realmente. Entonces es muy invasivo lo que se hace actualmente para el diagnóstico de leishmaniasis visceral. No hay evidencias específicas, porque pueden ser muchas otras causas que llevan a esta fiebre y anemia y visceromegalias. Entonces las punciones de médula son realmente invasivas, terribles, pero no hay otra manera, a menos que el médico lo sospeche, entonces pide la serología, pero es lo último que piensa, es leishmaniasis. Antes descartan miles o distintos tipos de neoplasias antes de pensar en leishmania. Sí, y sí tenemos leishmaniasis en México, y lo tenemos en niños, y en este hospital se han tratado con el doctor, aquí se han tratado. Gracias por su presentación. Me declaro que no conozco mucho de leishmaniasis, pero la relación que hace con células tumorales y neoplasias me hace pensar algo interesante, que pareciera que la inflamación es un paso importante y a nivel de células de la respuesta inmune, cómo están influyendo, y la importancia de PDL1 en ese proceso. Un poquito en relación a sus conclusiones y tratando de aportar un poco a su trabajo, hace unos cuantos años se reportó que la aspirina tiene efecto sobre la inhibición de PDL1.
Entonces, en células tumorales, cuando son tratadas con aspirina, baja COX-2, que está muy expresado, y baja PDL1. Entonces, parece ser que muchos antioxidantes tienen ese mismo efecto. Entonces, posiblemente hay una vía por la cual se puede, dado que un anticuerpo es muy caro, el aspirina podría tener un efecto, yo no sé qué tanto se puede aplicar a esta enfermedad. Es interesante lo que esta observación que tienen ustedes, los oncólogos. Ciertamente en leishmaniasis no se ha estudiado, pero es un punto interesante para tomarlo, quizás en un modelo animal primero, ver qué tanto logramos controlar, sobre todo cuánto modula la expresión en las células críticas que CD8, linfocitos CD8 para nosotros ahorita es el caballito de batalla que necesitamos poder controlar por la citotoxicidad, y ver qué tanto se modula PD1 con aspirina. Y sabemos que tiene sus efectos colaterales, pero posiblemente haya otros antioxidantes que tengan esa función. La gran ventaja es que son dosis bajas. Por ejemplo, en modelos animales de ratón con modelos de cáncer, el tratamiento de aspirina sí reduce el tumor. Entonces, entonces ya está publicado, entonces mi grupo tiene relación. Bueno. Yo le puedo enviar los artículos sobre esa referencia para poder tratar de hacer una aportación. Me parece excelente y le agradezco mucho porque finalmente son foros como estos donde uno entra en acción con otro tipo de profesionistas, en este caso oncólogos que están viendo el problema en los niños y podemos aprender y obviamente me interesa muchísimo y si me los manda le agradezco mucho. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Yo tengo unas preguntas sobre la célula CD8. Entiendo que el fenotipo que ven de exhaustion es en la periferia o es específico de la lesión. Ok, son periféricos. Son periféricos, ok. Y ¿sabes si están en el compartimento estas PD1 positivas, como muy positivas, de memoria central o memoria efectora? Sí, esta pregunta de si son, nos interesa mucho, estos son de memoria periférica, pero nos interesa mucho buscar memoria central, y esa es la parte, digamos, nueva que estamos incursionando, para ver qué tanto hay también ya afectación de memoria central. ¿Sí? Okay. Y sobre todo también esto de poder marcar los diferentes subtipos de linfocitos, eventualmente lo que se puede probar y lo queremos hacer es el trasplante de células en ratones ya con lesiones crónicas, de células que tienen el marcaje de progenitoras exhaustas, y traspasar transfundirlos a los animales terminalmente exhaustos ya. Exacto. Y ver qué tanto esa terapia de reemplazo inmunológico puede servirle, porque finalmente si eso sirve, de un mismo paciente podríamos sacar las células, estimularlas in vitro, volverlos a introducir y tratar de reactivar el sistema inmune. En cáncer seguramente todo esto ya es mucho más obviamente conocido, pero en leishmaniasis no, en leishmaniasis apenas estamos viendo que este tipo de mecanismos que tenemos que seguir aprendiendo de los oncólogos son idénticos. O sea, lo que hace el parásito con el sistema inmune es lo mismo que hace una célula tumoral. Ok. Y ya, solo la última. Vi que incluso en el modelo de ratón sin estímulo hay diferentes etapas de exhaustion también. Sí. O sea, no sé si han visto en el ratón o incluso si se ha visto en humanos, que hay como cierta predisposición a estar con estas poblaciones ya exhaustas. Sí. Y si esto repercute pues en el resultado de la enfermedad. Que haya predisposición, no hemos visto eso, pero lo que sí es interesante es que la exhaustación es antígeno específico. Como vimos, ese linfocito sigue funcional si uno lo estimula con algún mitógeno, pero si uno lo estimula con el antígeno específico contra el cual hizo su exhaustación, no responde. Esto es es funcional, pero exhausto con respecto a un antígeno particular. Ok, muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Una más. Perdón. Oh, bueno. Es que no había visto, perdón.
malinterpreté la señal, yo pensaba que ya habíamos acabado. Muchas gracias, doctora. Una y ya. No, está bien, estoy feliz. Bueno, primero felicitarla por la investigación que ha realizado y segundo por la manera tan didáctica en que nos dio la presentación. Yo también no soy experta en leishmaniasis, pero le entendí muchas cosas muy interesantes. Mi pregunta va hacia los tratamientos. Primero, usted mencionó que de acuerdo con la norma no se tiene recomendado iniciar tratamiento si la impronta es negativa. ¿Usted recomendaría adicionar algo a la norma? Esa es la primera pregunta. Sí. La segunda es acerca de los tratamientos. Las primeras líneas de tratamiento pues incluye también anfotericina B, la cual pues es muy complicada en cuestión de reacciones adversas para los niños. Sí. Entonces, primero si se ha documentado alguna resistencia que tenga leishmaniasis hacia los tratamientos de primera línea y si sí se ha documentado cuál es la prevalencia de esta resistencia de leishmaniasis a los tratamientos de primera línea. Y segundo, si se ha documentado algunos otros mecanismos que pudieran también interpretar esta resistencia, incluyendo, por ejemplo, la antibiótico-terapia concomitante que mencionaba por el riesgo de las infecciones bacterianas. Entonces, ¿y qué se ha hecho al respecto? También para poder contribuir de alguna manera en ese seguimiento de efectos no deseados, ¿no? de los tratamientos, especialmente el efecto no deseado, que es una falla terapéutica, pero adicional, pues estos efectos que pues en la comunidad tal vez se pueden minimizar, pero que al tratamiento con niños, por ejemplo, pues sí tendríamos que considerar un poquito más de meticulosidad, ¿no? En cuestión de cálculos de dosis, en cuestión de días de tratamiento o de frecuencias de estas administraciones. Sí. Pues muchas gracias. Eso abre varios puntos importantes que hay que mencionar. Resistencia a glucantime. Glucantime es el medicamento estándar de oro. Ya se está reportando, no leishmania mexicana, se está reportando leishmania amazonensis en Sudamérica, pero realmente el problema en México debe haber mucha resistencia y lo vamos a hacer, recibimos un dinero de un premio, pero para hacer eso justamente, entonces lo tenemos que hacer. Y está importante porque la resistencia se ve en los casos difusos, o sea, reciben una y otra dosis y realmente no se logra eliminar. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos alternativos que tenemos? Anfotericina B, liposomal, que es carísima, y qué bueno que lo hay porque es muy buena y para los niños y para los leishmaniasis visceral importantísima. Se está usando miltefosine. Miltefosine en leishmania mexicana tiene reportes contradictorios. En algunos casos han visto que esto sí funciona bien, en otros casos realmente no se ha visto efecto. Entonces, ahorita no tenemos muchas alternativas, tenemos anfotericina B y glucantime, y se va alternando y se van aumentando la dosis. En glucantime, llevamos un paciente ahorita, adulto afortunadamente, un biólogo que estuvo trabajando en la zona, que ya lleva un ciclo completo anfotericina B, en el Seguro Social se lo dieron, ya lleva un ciclo completo con glucantime y todavía estamos observando en la impronta, lo tiene en el párpado, que no se han eliminado. Entonces, ¿qué dice la literatura? Pues otro esquema y otro esquema, hasta varios esquemas de glucantime, es lo que se puede dar ahorita. Realmente es muy limitado, y ahí viene la observación de que la leishmaniasis pues, es la enfermedad de los pobres, ¿verdad? La industria no le interesa pues, sacar al mercado productos alternativos que podían ser menos tóxicos, porque el glucantime es sistémico, de aplicación sistémica, es tóxica a altas dosis en algunos casos. En México se ha visto poca toxicidad, interesantemente, pero está reportada que es cardiotóxica y nefrotóxica. Y entonces no hay muy buenas alternativas. Ya lo presenté al final, pero una de las cosas interesantes que también vale mucho la pena estudiar, sobre todo en México, que tenemos tanta biodiversidad, son tratamientos con fitofármacos. Ya sé que no nos gusta mucho hablar de fitofarmacología porque pensamos que todo esto son chamanes que no saben, pero no. Nuestro grupo de trabajo ha ido ya no lo presenté, pero a Tabasco. Una de las estudiantes de doctorado trabajó con un médico tradicional
que trabajó con una planta, Cleo Serrata, le enseñó cómo se hace, ya la llevamos al laboratorio, la estamos probando, sí funciona contra la leishmania, ya estamos analizando con química, eso es con la Facultad de Química, tenemos una colaboración que estamos viendo los productos, si hay extractos y algunos componentes específicos o es el total de la planta, no lo sabemos, pero lo bonito aquí es que es de aplicación tópica, o sea, no estamos inyectando nada, mata las bacterias, que disminuye la inflamación, es barato, la planta, la hierba crece como hierba de patio, casi, en las regiones donde hay leishmaniasis además. Muchas etnias no la conocen, en Tabasco sí la conocen, en Chiapas no la conocen. Entonces, el trabajo de farmacología, usando plantas y hacer toda la etnofarmacología, es muy importante para que las poblaciones que no tienen recursos, pero sí tienen la planta y podrían aplicarse esto, es importante. Y como anécdota, durante la pandemia había una escasez, obviamente como en todo, también con glucantime. Y entonces lo único que podíamos recomendar es, ¿saben qué? Prueben la planta mientras. Y la gente lo usaba, y lo interesante es que si uno quita la inflamación de la bacteria, muchas veces se puede también con esto ya limitar la leishmaniasis. Quitando el factor bacteria, limpiando bien la herida, eso ya es un factor importantísimo para la curación. Y en muchos casos es autolimitada. Si la lesión es chica y lo hacemos a tiempo y lo hacemos bien, limpiándola bien, y aquí le pusimos todavía la planta, funciona bien. Ya sé que para los hospitales esto no es aplicable, y ustedes necesitan otro tipo de herramientas, pero lo digo para conocimiento de aquellos chicos que de repente no tienen con qué tratar a un paciente y sabemos que los médicos locales sí saben algunos remedios, hay que aprender de ellos. Yo soy muy a favor de todo eso. Entonces, y la otra cosa que usted dijo, bueno, la norma mexicana. Ciertamente la norma mexicana pide que sea una impronta positiva. Ya está cambiando. Nosotros trabajamos muy de cerca con la Secretaría de Salud, con el INDRE, con el SENAPRESE, y ellos ya están muy conscientes de todo este problema y sobre todo la importancia de aceptar otras pruebas. Y la norma se va a cambiar, en eso ya se está programando, porque tenemos otras leishmanias que simplemente ya no pueden depender de una impronta positiva porque no nos ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, no quiero que tengan la impresión de que no se está haciendo nada en México. Sí se está haciendo mucho, y lo bonito es que vamos a la mano, Secretaría de Salud, UNAM. Entonces, espero que eso lleve a muchos nuevos conocimientos. Y, a lo mejor, sobre todo a muchos nuevos tratamientos. Pues muchas gracias, doctora Becker. Le entregamos un reconocimiento y un obsequio. Muchas gracias.